Señoras y señores, amigas y amigos, me gustaría iniciar mi discurso con unas palabras de agradecimiento. Agradezco la invitación a la celebración de los 40 años del INSEP. Casi me siento como un padre que después de 40 años puede contemplar cómo se ha desarrollado uno de sus hijos. Participé activamente en el nacimiento del INSEP en el año 1968. Este instituto pertenece, entre otros, que entonces pude crear en cooperación con los socios guatemaltecos, a las instituciones cuyo desarrollo y trabajo siempre he seguido con especial interés. Por eso me alegra que hoy pueda estar presente en este aniversario. En el tiempo transcurrido, tanto el INSEP como yo mismo hemos acumulado años. Pero solo el hecho de que el INSEP, después de 40 años, sigue existiendo y sigue brindando un buen trabajo, ya es motivo suficiente de celebrar su cumpleaños con un poco de orgullo y satisfacción. Una breve mirada de retrospectiva al año 1968 pone en evidencia que la fundación no fue tan fácil en ese momento. Guatemala y los países centroamericanos se hallaban en una situación bien complicada. Predominaban los conflictos armados y violentos, las dictaduras militares, la opresión y las arbitrariedades políticas. No se podía hablar de libertad de opinión o de protección de los derechos humanos. El que se opusiera a esta situación inmediatamente era sospechoso de estar de parte de los revolucionarios armados. Pero también entonces existían en los países de Centroamérica políticos con convicción cristiana y democrática que perseguían un mejor futuro para sus países. Fue en gran parte gracias a su visión, su valor y su empeño que se proyectaron y que también se implementaron alternativas políticas. En cooperación con ellos pude entonces, en mi función como representante de la Fundación CONADAPNO en Centroamérica, establecer el INSEP y los institutos nacionales de formación de los partidos demócratas cristianos. Aquellos que en los inicios asumieron la responsabilidad en el INSEP y en los institutos nacionales vivían en peligro. Nombraré solo dos ejemplos para ello. El ingeniero Milka Burgos, el primer director, pasó varias semanas en la cárcel. Ricardo Galindo incluso pagó su valiente empeño con su vida. Yo mismo pasé por 2 allanamientos. Eran frecuentes las llamadas anónimas con agravios y amenazas. Mi libro Introducción a la Ciencia Política, publicado en el año 1969 por la Universidad de San Carlos, fue confiscado como material subversivo durante una intervención militar en la universidad. Después de una carta de protesta que dirigía el ministro de Defensa, el complemento de los soldados fue declarado como malentendido y el libro fue autorizado nuevamente. Ninguno de los militares realmente había leído el libro. Bastaba con él tenía un foro rojo y un título raro. Así eran las cosas en este tiempo. No quiero profundizar más los acontecimientos que siguieron en esta época. Me limitaré a la constatación satisfactoria de que el INSEP, a pesar de muchas dificultades, logró un desarrollo exitoso. A partir de 1984 se inició una fase nueva y dinámica. Karen Maldonado fue la primera y desafortunadamente hasta ahora hasta el momento la única mujer que en este tiempo asumió la dirección. Un logro admirable que realizó fue la construcción de este edificio. Aunque la fundación se encargó de asegurar la parte financiera,
La construcción del edificio fue un desafío muy especial. Con la nueva sede, INSEP recibió un perfil aún más claro. El desarrollo del INSEP en general es una bonita historia de éxitos. A través de los programas y proyectos implementados se podían brindar aportes importantes e influentes en cuanto al desarrollo democrático de los países centroamericanos. Durante los años pasados ha surgido una nueva situación. Tengo la fuerte convicción de que también en esta fase el INSEP podrá desenvolverse exitosamente. Para mí es un deber agradable el pronunciar algunas cordiales palabras de agradecimiento en nombre de la Fundación Konrad Adenauer y también en el mío propio a todos aquellos que desde 1968 se han desempeñado en el INSEP, a sus directores, a sus colaboradoras y colaboradores. Realmente han efectuado una buena labor y también han ganado muchos méritos en relación al desarrollo de la democracia en Centroamericana. Eso queremos reconocer con gratitud. Debo exponer acerca de la situación de las democracias centroamericanas. Esta tarea no es tan fácil, pues Centroamérica no constituye una unidad. Cada país por sí mismo es absolutamente distinto. Cada país tiene su propia historia, cultura y estructura. Por eso me tengo que limitar a formular constataciones y evaluaciones más bien generales. De lo contrario, no podría hacer justicia a las situaciones concretas de los países. Esto es sobre todo el caso de Costa Rica, que los estudios norteamericanos coinciden en situar junto con Chile y Uruguay la cabeza de la estabilidad democrática. Esto no se puede decir de los otros países. En el análisis están al fin de la tabla. Respecto a la metodología, procederé a formular los temas tratados más bien como tesis. Sin embargo, tendré que limitarme solamente a algunos aspectos. Con eso, lamentablemente, no me es posible cumplir con el deseo de la integridad. El tiempo, desafortunadamente, no lo permite. Me gustaría empezar con un análisis político. También en Centroamérica la política se halla en una crisis seria. Se habla mucho sobre la política. No obstante, el significado de este concepto es poco claro. El ciudadano emite rápidamente sus fallos sobre la política y los políticos. Quien critica la política opta por el camino fácil. De esta manera renuncia a la diferenciación y a la competencia profesional. Muy a menudo son estados de ánimo, sentimientos, prejuicios y emociones los factores que determinan el juicio antes que todo negativo sobre la política y los políticos. Porque también resulta fácil echar la culpa a la política por las cosas desagradables de la vida. Y al último contribuye la falta de conocimientos concretos y la creciente complejidad de lo político. Esto se suma al hecho de que en nuestra era mediática, el ciudadano común vive en lo esencial bajo la influencia de las informaciones que divulgan los medios. Los medios están sujetos a la necesidad de presentar breve y superficialmente la complejidad de los acontecimientos políticos, lo que implica a la vez una fuerte manipulación de la realidad. Si se añade a ello el hecho de que los actores que producen y ofrecen estos programas siempre necesitan un flash dramático, como ellos lo llaman, para atraer la atención y divulgar una noticia, una opinión o un hecho, el consumidor común, que no es nada crítico, se encontrará confrontado con una influencia permanente y negativa de lo político. Lo bueno y lo positivo, éxitos y procesos impresionantes,
constituyen un objeto de publicación solamente en casos excepcionales y más bien como un fenómeno secundario. Lo negativo, que es resultado aún más por medio de imágenes y comentarios, salta al primer plano. No hay ningún país en el mundo donde los países ocupan, según las encuestas, uno de los primeros puestos en la escala de aceptación. Siempre terminan en los últimos lugares. En este contexto no es pertinente comparar entre la reputación de un cardenal y de un político, porque sus tareas y funciones respectivas no son aptas de ser comparadas. El quehacer, el comportamiento y las decisiones del político tienen una relación muy directa respecto de los ciudadanos, ya que son ellos justamente quienes tienen que vivir bajo las consecuencias que conllevan las decisiones políticas. Y como cada ciudadano piensa en primer lugar en sus primeros intereses, en la mayoría de los casos no va a estar de acuerdo con aquellas decisiones que le incumben personalmente. De este modo surge displicencia, aburrimiento y distancia frente a la política. Y finalmente son los mismos políticos los que contribuyen a su miserable reputación. Muy a menudo se presentan como el mago infalible que promete mucho pero pocas veces cumple su promesa. Explican a los ciudadanos muy poco las circunstancias, las causas, las dificultades que son inherentes al proceso político. Debido a que con sus promesas irresponsables, sobre todo durante las campañas electorales, crean altas expectativas entre los ciudadanos, promesas que después no pueden ser cumplidas. También generan con ello una imagen distorsionada de lo que política está realmente en condiciones de lograr. Los ciudadanos hacen responsable a la política de tareas y pretensiones que en primer lugar tienen que ser resueltas por ellos mismos. Y por otro lado, los políticos tampoco constituyen ejemplos. Muy a menudo obedecen más a sus propios intereses que a los de sus electores y no siempre demuestran la segura fiabilidad en el trato de la corrupción. También es muy fuerte la contradicción entre lo dicho y lo hecho. Además se sirven de un lenguaje parcialmente artificial y ampuloso, a menudo no son capaces de expresarse de una manera inteligible. Y al menos poseen la fuerza humana para admitir públicamente las equivocaciones o los errores que han cometido y cometen. Todas estas y seguramente otras causas más contribuyen a la mala reputación de la política y de los políticos también en Centroamérica. ¿Qué tipo de democracia existe en Centroamérica? Quiero responder esta pregunta brevemente para así señalizar algunos problemas fundamentales. La democracia es el poder del pueblo, para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo. El pueblo es el soberano, reparte y controla el poder político. Pero la democracia es más que un sistema político. También es un valor. Se basa en un sistema valórico. En su centro siempre está el hombre. Su dignidad intangible constituye el punto de partida que incluye también los derechos humanos fundamentales. El principio del bien común y la garantía del orden económico y el Estado de Derecho garantizan la prosperidad y la seguridad jurídica. Estas tareas y objetivos son parte de la democracia. Sobre todo es importante reconocer que la democracia no se forma simplemente. Crece a través de las raíces predefinidas por la historia, cultura, estructura y mentalidad de un pueblo. A esto se suma otro aspecto. La democracia solo funciona con demócratas. Los ciudadanos de
un país son los actores exclusivos de la democracia. Su comportamiento y su actuar definen si una democracia es eficaz y capaz de subsistir o no. Por lo tanto, la democracia también es una forma de vida de los seres humanos. Debe ser la forma de vida política de la mayoría de los ciudadanos. Solo de esta manera puede ser duradera y exitosa. Depende de requisitos que la democracia misma no puede garantizar. Ningún ciudadano puede ser forzado a ser demócrata. Y nadie nace como demócrata. La democracia tiene que ser aprendida. El ciudadano debe realmente querer la democracia y apoyarla. Debe afirmar sus valores, reglas e instituciones voluntariamente. Solo así surge el consenso democrático necesario que asegura la cohesión. Este consenso representa las fuerzas de cohesión que en un país democrático hacen surgir el sentimiento de nosotros entre los ciudadanos. La afirmación de la democracia, el consenso y la cultura democrática ligada a ellos solo se generan si los ciudadanos están medianamente contentos con su situación cultural, social, económica y política. La democracia no funciona si en un país muchas personas pasan hambre, viven al borde de la sociedad, no pueden obtener educación escolar, no pueden recurrir a la seguridad social o a un sistema de salud, no hay inseguridad política o son discriminados por motivos varios. Y todo esto, lamentablemente, es el caso en la mayoría de los países centroamericanos. Volvemos a la pregunta, ¿qué tipo de democracia existe en Centroamérica? ¿Hay una democracia real según los criterios expuestos previamente? No. Solo una democracia formal, defectuosa, inconclusa, limitada, restringida y vigilada por las estructuras tradicionales del poder. La democracia real todavía tiene que ser construida. Todavía falta un largo camino hacia este objetivo. No se puede descartar el peligro de que este camino puede ser interrumpido. De este camino es necesario eliminar importantes obstáculos. En lo siguiente quiero esbozar algunos. Las tradicionales estructuras del poder deben ser modificadas de manera democrática. Con esto me refiero a la estructura económica y mental del poder. O formulado de otra manera, se trata del poder que se manifiesta a través de la propiedad y los recursos materiales y del poder intelectual estancado en las mentes de los poderosos. En la democracia, la posesión de poder no representa una finalidad en sí. Debe supeditarse a los valores y objetivos de la democracia, pero sobre todo debe someterse al control transparente y demostrar su legitimidad. Es un proceso muy complejo, producir un cambio necesario de ambas estructuras del poder. Es de larga duración. En este proceso es prioritario lograr una consolidación de los intereses socioeconómicos. La democracia solo dispone de un fundamento existencial si los ciudadanos cuentan con una base de subsistencia social y económica. La democracia requiere de un orden económico justo y un sistema eficaz de seguridad social. Si en un país pocos poseen mucho y muchos poseen poco o nada, incluso muchas veces tienen que pasar hambre, la democracia no tiene importancia para ellos. No se puede esperar de estas personas la adhesión a la democracia o la colaboración con ella. Y aquellos que quieran conservar las antiguas estructuras y comportamientos
tampoco son precisamente modelos y actores ejemplares de la democracia. Ellos aprovechan el sistema democrático preferentemente para defender sus intereses y privilegios, pero no se empeñan realmente en fomentar los cambios necesarios. Eso también existe en Centroamérica. Un área propensa para tales fenómenos es la legislación tributaria. La democracia también se organiza como Estado de Derecho. La ley protege al ciudadano. La ley es orden. En el caso de conflictos, la ley y un sistema de justicia eficaz deben proteger al ciudadano del Estado. Esta es la tarea de la ley, de la justicia y de los jueces. El Estado de Derecho es un elemento fundamental para la formación del consenso democrático. El ciudadano privado de derechos no confía en la democracia. Para él, la democracia no tiene valor, especialmente si debe experimentar una y otra vez que los pobres no tienen educación y viven al borde de la sociedad, que están en la cárcel sin acusación ni defensa, que son privados de los derechos humanos y excluidos del Estado de Derecho. La situación se vuelve aún más grave si uno tiene que experimentar que el Estado y la justicia no son capaces de garantizar medianamente la seguridad interior de los ciudadanos. Y finalmente, la democracia como sistema político debe lograr una aceptación política más amplia. Para eso, primero hay que reconocer que existe una crisis de la política y de lo político. Hay que alejarse de lo que en Guatemala se llama politiquería, alejarse de los intereses egoístas. La política es más. La política encierra el deber de organizar la convivencia de los seres humanos y de resolver los conflictos existentes en un país. La política y la democracia exige de aquellos que se involucran activamente en ella, siempre frente a todos los programas y proyectos, la persecución del objetivo del bien común. Crear prosperidad para todos, realizar la equidad social. En este punto, la política se cruza con la ética. El que es políticamente activo, que ejerce poder, siempre tiene su responsabilidad. Debe rendir cuentas a sí mismo y a la sociedad acerca de su comportamiento y su actuar, para así determinar si empleó este poder por el bien común o solamente para su propio bien. En breve resumen, la democracia en Centroamérica se encuentra en una fase de desarrollo sumamente difícil. El proyecto apenas avanza. Más de 2/3 de la población centroamericana estiman, según una investigación, que la democracia no funciona en sus países. La excepción de este desarrollo es Costa Rica. Pero respecto al futuro de los otros países, sigue existiendo una seria preocupación. Al final me gustaría exponer algunas reflexiones en torno al tema democracia y formación política. En esto, primero hay que aclarar la pregunta si la formación política se define como formación profesional, educación democrática o enseñanza acerca de instituciones y procedimientos centrales. O incluso se debe realizar un concepto mucho más amplio de formación orientada en primer lugar a la capacidad de decisión autorresponsable. ¿Cuáles son las iniciativas, contenidos y métodos concretos que necesita la democracia formal, inconclusa y deficiente en Centroamérica? ¿A quién dirijo? ¿Qué mensaje y con qué objetivo? La respuesta a esta pregunta es importante por el trabajo actual y futuro del INSE. El Instituto tiene que encontrarla a través de su propio trabajo. La forma política no puede compensar las omisiones y los errores acometidos en la familia, el colegio o en la universidad.
Eso sería exigir demasiado del trabajo de la formación política. El concepto de que la formación política es capaz de crear al ciudadano responsable es demasiado optimista. Winston Churchill una vez comentó sarcásticamente de que el ciudadano responsable era una ficción a la que nadie quería dejar de aferrarse. El ciudadano responsable, políticamente activo, que cumpla con todas las virtudes y deberes de la democracia, solo existe como pequeña minoría. Siempre serán minorías pequeñas y activas las que forman la política. Llegar a ellos es uno de los objetivos importantes de la formación política. ¿Cuáles son las propuestas que hay que proporcionar a esta minoría activa? No es posible contestar esta pregunta sin disponer de conocimientos fiables acerca de las opiniones, comportamientos y percepciones de los afectados. Aquí se evidencia un gran déficit del trabajo de la formación política. Con demasiada frecuencia se organizan o se realizan programas sin saber si realmente cumplen con las expectativas y necesidades de los afectados. Es necesario obtener datos para una planificación realista y una propuesta eficaz. Estos datos tienen que ser recopilados a través de la investigación empírica. Este método demanda tiempo y dinero, pero tiene la ventaja de que los datos obtenidos proporcionan un fundamento firme. Finalmente, también es importante que la formación política no solo transmite conocimientos, sino que también está vinculada con el actuar político. Los conocimientos son importantes. Más importante aún es la implementación de los conocimientos disponibles en el diseño político. En eso es clave que se forma una unidad de hecho. Y una última reflexión. En la primera parte de mi discurso mencioné brevemente el rol de los medios de comunicación. Para la formación política, el papel de los medios y de la interrelación, muchas veces contraproductiva, entre los políticos y la opinión pública sensacionalista representa un campo conflictivo. La percepción del orden democrático, del actuar político estatal y del actuar de los políticos es definida considerablemente por su representación en los medios de comunicación masivos. El carácter de los medios cambia cada vez más por la trivialización y la escandalización de los temas políticos. Esto provoca efectos en la percepción de los ciudadanos del orden político. Sin el lema mediático, only bad news are good news, son enfocados solamente los escándalos y las deficiencias reales o supuestas. Así se crea la imagen de una democrática mediática. Frente a esta constelación semejante, ¿cuáles son las tareas que de manera eficaz la formación política todavía es capaz de llevar a cabo? Es necesario encontrar una respuesta satisfactoria a esta pregunta. Sigue siendo incuestionable que la formación política tiene un papel importante y indispensable en la democracia. El aporte necesario que sin lugar a dudas puede brindar en cuanto al perfeccionamiento de la cultura democrática de un país solo puede ser sustentable si los responsables políticos lo apoyan eficazmente. La sociedad y el gobierno deben estar dispuestos a no solo reconocer esta necesidad, sino también a proporcionar los recursos financieros necesarios. Una democracia estable, con ciudadanos activos, bien informados, que se preocupan por su país y que se empeñan de manera responsable para un futuro común, mejor y democrático, no es gratis. El que no está dispuesto a pagar el precio para una
formación política de calidad debe asumir desde ya los costos de una democracia inestable. También en Centroamérica, los costos de una democracia inestable, defectuosa, solamente formal, serán definitivamente mayores. Al INSEP todavía queda mucho trabajo, también en los próximos 40 años. Para el futuro, muchísimo éxito.